¿Qué oculta la Antártida? ¿Qué misterio podría yacer bajo el hielo eterno que hace temblar no solo los termómetros, sino nuestro sentido de lo posible? Imagina por un momento un lugar tan apartado que la voz humana apenas llega, un silencio blanco que parece hecho para guardar cosas que el mundo ya no puede soportar a la vista. Ahora imagina que ese secreto no es mineral ni fósil. Imagina prisioneros que no son de carne común, sino de naturaleza celestial caída. La pregunta del título no es mera especulación sensacionalista. Es una invitación a mirar la Escritura, a escuchar tradiciones antiguas y a confrontar hallazgos modernos desde la fe y la prudencia. ¿Qué oculta la Antártida? El misterio de los 200 ángeles caídos se presenta ante nosotros como hipótesis, como eco de textos y de tradiciones que, aun cuando no podemos tratarlas como dogma, requieren que las tomemos en serio. La Escritura no rehúye decir cosas inquietantes. En el Nuevo Testamento se habla de ángeles que no guardaron su morada. No es una metáfora pasajera, es una afirmación sobre realidades espirituales que rebasan lo visible. En Judas se habla de aquellos que abandonaron su posición y fueron puestos bajo cadenas, en tiniebla, para juicio. En la segunda carta de Pedro se hace referencia a los mismos acontecimientos. Dios no duda en poner a los ángeles transgresores en prisiones de oscuridad, guardados para el juicio. Estas imágenes bíblicas dibujan un patrón. Existe rebeldía en el cielo. Existe contención por parte de Dios. Existe, en el plan divino, una temporalidad en la que aquello que es peligroso queda sujeto hasta el día del veredicto definitivo. Génesis, por su parte, describe un tiempo en que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de esa unión surgieron los Nefilim, seres de talla extraordinaria y de presencia que la narración antigua recuerda con asombro y con gravedad. Estos pasajes no nos dicen todo, apenas abren una puerta hacia lo que pudo haber sucedido antes del diluvio. Pero abren esa puerta. No pretendo reemplazar la Escritura con imaginación. Mi intención es leer los textos con reverencia y responsabilidad, extrayendo su peso teológico. La rebelión trae consecuencias. Dios es justo, y en su justicia establece límites. Cuando la Biblia habla de prisiones y abismos, piénsese en imágenes de Isaías sobre cadenas y lugares de confinamiento, o en la visión apocalíptica donde un ángel ata al que tiene la llave del abismo. Nos enfrenta a la idea de que el juicio y la contención forman parte del gobierno divino sobre la historia. Estas escrituras canónicas son las que gobiernan nuestra lógica. Si hubo transgresión angelical, es coherente, teológicamente, que exista una respuesta divina que implica sujeción y custodia. Al mismo tiempo, debemos ser cuidadosos con otras fuentes. Existen textos antiguos, como el libro de Enoque, que ofrecen descripciones vívidas sobre ángeles que descendieron, sobre montañas y prisiones en los confines de la tierra. El testimonio de Enoque pertenece a una tradición extracanónica. Fue leído y citado en ciertos círculos judíos y cristianos antiguos, pero no ocupa lugar de escritura en el canon de la mayoría de las iglesias. Eso no lo hace irrelevante. Lo convierte en una fuente que exige trato crítico y respetuoso. Es testimonio histórico religioso que ilumina cómo pensaban algunos antiguos sobre estos sucesos. Enoque describe, en términos simbólicos y visionarios, lugares de confinamiento, lugares hacia el sur, o en los extremos de la tierra donde los transgresores celestiales fueron encerrados. Esta lengua es claramente visionaria, simbólica, y podría codificar realidades espirituales en imágenes geográficas. Cuando juntamos la voz canónica de la Biblia y las voces antiguas extracanónicas, surge una coherencia temática. Hay rebeldes del cielo. Hubo un tiempo de juicio y contención, y la geografía figura como un marcador simbólico. Pero pasa algo más. En tiempos recientes, algunos investigadores y comentaristas han buscado correspondencias entre esas descripciones antiguas y mapas modernos.
Uno de los nombres que aparece en discusiones contemporáneas es el de Stephen Ben Nunn, quien ha sugerido que ciertas configuraciones montañosas y registros geográficos, en particular alrededor de la región del Monte Vinson, en la Antártida, podrían ajustarse simbólicamente a lo que los textos antiguos describen como lugares de encierro en los confines. Otros han señalado que en 2006 hubo registros satelitales que mostraron una anomalía electromagnética en una zona de la Antártida, un patrón que algunos reportes describieron como inusual dentro de mediciones ambientales. Aquí conviene detenerse. La literatura científica sobre anomalías geofísicas presume cautela. La mención de un registro satelital no es prueba concluyente de presencia de seres sobrenaturales ni de estructuras artificiales. Sin embargo, cuando la ciencia toca lo inexplicado, la fe tiene derecho a preguntar y a meditar sin convertirse en conspiración. Es importante que no confundamos niveles de autoridad. La Biblia es la norma para la fe. Enoque y otros escritos antiguos son testimonios que nos muestran cómo ciertas comunidades interpretaron los sucesos. Los reportes científicos son datos que piden explicación técnica. En el cruce de estos tres niveles, canónico, tradicional, científico, aparece la hipótesis que nos trae aquí. ¿Qué oculta la Antártida? ¿Puede la combinación de textos bíblicos sobre prisiones angelicales, testimonios antiguos que sitúan las cárceles hacia el sur, y registros modernos inusuales sobre la región, formar un cuadro coherente? La tesis no es que tengamos una fotografía perfectamente nítida. Es que existe una coherencia simbólica que merece atención prudente. La Antártida, por su propia naturaleza, irradia misterio. Su clima extremo y su lejanía justifican límites y protocolos de investigación muy distintos a los de otras regiones. Desde 1959, el Tratado Antártico estableció un régimen internacional destinado a preservar la ciencia, evitar conflictos y regular actividades humanas en ese continente. Sus fines son legítimos: evitar la militarización, proteger la investigación científica y coordinar esfuerzos en un lugar inhóspito. Ese aislamiento legal y físico, sin embargo, también alimenta la imaginación, que guarda un lugar que la ley decide proteger y que la mayoría de las naciones solo visitan con fines científicos. Aquí debemos ser honestos. El tratado no existe para ocultar secretos sobrenaturales. Su objetivo es preservar un laboratorio natural y regular el acceso. Pero esa misma protección puede, desde la perspectiva narrativa y desde ciertos interrogantes espirituales, ser interpretada como un velo que mantiene apartadas ciertas realidades. Es una tensión real. Hechos documentados que explican por qué pocos ingresan a ciertas áreas, y la posibilidad de que lo restringido sirva también para guardar aquello que no debe ser liberado sin control divino. Al hablar de 200 ángeles caídos, entramos en el terreno de la tradición numérica. En algunas interpretaciones antiguas y literaturas posteriores, se menciona un número aproximado de ángeles que tomaron parte en la transgresión antes del diluvio. El número 200 aparece en ciertas tradiciones y discursos. Es un símbolo que ha perdurado en el imaginario religioso. Aquí es vital subrayar: no afirmamos la cifra como dato empírico inamovible. La mantenemos en el hilo narrativo porque forma parte de la tradición que queremos explorar. La pregunta no es tanto si el número es exacto, sino qué significa que antiguas voces hablaran de un grupo específico de transgresores. Implica estructura, intencionalidad y consecuencias concretas. Si la rebeldía angelical tuvo dimensiones y nombres, la contención divina también pudo tener forma y lugar. ¿Qué significa teológicamente imaginar que la contención de seres espirituales se haga en un lugar físico? La Escritura emplea categorías espaciales, el abismo, las profundidades, la sombra, para hablar de realidades que a menudo trascienden lo físico. El lenguaje apocalíptico es simbólico.
Cuando Juan ve a un ángel que prende una cadena y prende al que tiene la llave del abismo, no necesariamente describe una cartografía literal como la entenderíamos en un atlas moderno. Pero esto no invalida la posibilidad de que lo espiritual se manifieste en lo material. La creación es vehículo de la gloria divina, y también, en casos trágicos, de la presencia del mal. La posición que sostiene la prudencia doctrinal es esta. Podemos afirmar que Dios puede, si decide, usar un lugar físico como símbolo o como contención real, sin que ello convierta el símbolo en un argumento físico concluyente. Es decir, la posibilidad existe, y la Escritura no la excluye. Mientras meditamos estas posibilidades, hay que mantener una actitud pastoral. El tema no es solo curiosidad intelectual, tiene implicaciones espirituales profundas. Si en verdad existe una contención divina de seres que una vez corrompieron el orden creado, eso subraya la santidad de Dios y la gravedad de la rebelión. Subraya también la misericordia presente. Si Dios ha contenido hoy algo peligroso, es porque su soberanía protege la historia. Y si hay un plan profético que incluye la apertura eventual de sellos o abismos, una apertura que, según Apocalipsis, ocurrirá en el momento señalado por Dios, entonces, lo que más nos interesa no es saber ubicaciones precisas, sino estar preparados interiormente. La teología que solo busca confirmación de teorías conspirativas olvida que el llamado primordial de las Escrituras es a la transformación del corazón, arrepentimiento, fe en Cristo, santidad. Conocer una posibilidad escatológica no nos hace más seguros si nuestra vida no responde al Evangelio. Hasta aquí hemos establecido la base. La Escritura habla de ángeles que fueron puestos bajo cadenas y en tinieblas. Las tradiciones antiguas como Enoque desarrollaron narrativas sobre montes y cárceles en los extremos. La ciencia contemporánea ha documentado fenómenos inusuales en la Antártida, que algunos leen con curiosidad profética, y el Tratado Antártico añade un marco de aislamiento que alimenta la especulación pública. Esta es la trama que vamos a seguir desentrañando, pero antes de avanzar, quiero detenerme en una pregunta personal. ¿Qué haces con la incertidumbre? La fe no es una certeza en cada dato, es la confianza en aquel que gobierna la historia. Cuando la Biblia nos muestra cadenas y abismos, nos está diciendo que Dios no es indiferente ante la corrupción. Cuando Enoque habla de visiones, nos recuerda que hay testimonios que atraviesan generaciones. Y cuando la ciencia informa de anomalías, estamos invitados a dialogar entre fe y razón, sin renunciar a la humildad. Si esta palabra está tocando tu corazón, y quieres sostener una mirada sobria y valiente sobre estos temas, te invito a dejar un like y a escribir amén en los comentarios. No lo pido para alimentar la curiosidad sensacionalista. Lo pido para saber que estamos juntos en una búsqueda que pretende honrar la palabra y aplicar su mensaje. No abuses del misterio para el morbo. Usa el misterio como llamado a la reverencia. Hay, sin embargo, capas más profundas que aún no hemos abierto. Quiero llevarte ahora más adentro del relato antiguo para comprender cómo los primeros intérpretes visualizaban la prisión de los rebeldes, y después situar con cuidado las piezas geográficas y científicas que han llevado a algunos a mirar hacia el sur con mayor atención. Si la Biblia y la tradición nos colocan ante la posibilidad de una contención divina, será necesario evaluar qué tipo de evidencia moderna podríamos aceptar como coherente con lo que dicen los textos. En los escritos de Enoque, repito, extracanónicos y no canónicos para la mayoría de las confesiones, aparecen escenas donde los vigilantes son llamados a juicio, donde se describen montes y cavidades que funcionan como cárceles. Enoque habla en imágenes, ojos que ven, puertas que se cierran, cadenas que no se rompen. Las figuras geográficas que aparecen en esos relatos no son mapas técnicos, son símbolos que sitúan la acción al final de los días o hacia los confines. Los intérpretes antiguos, tanto judíos como cristianos primitivos, tomaron estas imágenes de maneras diversas.
Algunos las leyeron como advertencia moral, otros como marco escatológico. Lo decisivo para nuestra reflexión es que, en su conjunto, estas tradiciones sostienen la idea de que la rebelión angelical no fue una ocurrencia sin consecuencias. Hubo un procedimiento divino para limitar su impacto. Al leer esos textos con ojos contemporáneos, algunos comentaristas han tratado de establecer correspondencias entre los confines, descritos por los antiguos, y regiones extremeñas de la Tierra, entre ellas, la Antártida. La lógica que siguen es la siguiente. Los autores antiguos, al pensar en lo remoto, a menudo imaginaban el sur o los bordes del mundo como espacios de separación y custodia. Si combinamos eso con la falta de acceso humano tradicional a la Antártida y con datos geofísicos inusuales, surge la posibilidad de que el lugar de confinamiento pueda tener una expresión física en un continente aislado. Pero esta es una lectura que depende de analogías simbólicas y de hipótesis geográficas, no de pruebas directas. Conviene traer ahora una nota de modestia epistemológica. Las tradiciones antiguas reflejan una visión del mundo que mezcla historia, mito y teología. No siempre podemos trasladar literalmente las categorías antiguas al mapa moderno. Sin embargo, al no descartar automáticamente la relación entre lo espiritual y lo material, abrimos una vía para la meditación teológica que respeta tanto la escritura como la ciencia. Ser cristiano no implica renunciar al rigor, implica aplicar criterio bíblico y discernimiento. Por eso, cuando se menciona una anomalía satelital o un patrón magnético inusual, debemos interrogarnos: ¿qué tipo de datos son esos? ¿Qué explicaciones naturales pueden darse? ¿Qué límites tiene la interpretación profética? Los registros geofísicos son a menudo más prosaicos de lo que la imaginación popular supone. Glaciares que se desplazan, estructuras rocosas enterradas, corrientes subglaciales y variaciones en el campo magnético de la Tierra pueden producir señales que, sin un análisis técnico, parecen misteriosas. ¿Significa esto que no debemos investigar? Todo lo contrario. La investigación científica y la reflexión teológica pueden complementarse. Lo que pedimos es claridad en las categorías. Corroboración científica sólida no equivale a confirmación teológica. La correlación no prueba causalidad sobrenatural. Por eso insistimos en llamarlo hipótesis. Una posibilidad coherente desde ciertos marcos de lectura, pero no una conclusión probada. A medida que avanzamos, conviene poner en la mesa también la figura de Monte Vinson. Es el pico más alto de la Antártida. Su silueta ha sido comparada por algunos con las montañas de las visiones antiguas. De nuevo, aquí la prudencia nos llama al reconocimiento de que semejanzas formales no son pruebas. La geografía puede sugerir, la escritura puede iluminar, pero el juicio final sobre la naturaleza exacta de cualquier custodia divina pertenece a Dios. Nosotros, en nuestra limitación, podemos solo preguntarnos y prepararnos. ¿Qué conclusiones prácticas surgen de esta indagación provisional? Primero, que nuestra atención debe orientarse no hacia la especulación que paraliza, sino hacia la llamada que atraviesa todo el material, la urgencia de la conversión y la fidelidad. Segundo, que el respeto por la ciencia y por la ley internacional debe acompañar nuestra reflexión. No acusaremos sin pruebas. No vamos a construir demonios imaginarios a partir de cartografías incompletas. Estamos, entonces, en un punto clave de la narración. Hemos reunido textos bíblicos que describen contención y juicio. Hemos reconocido testimonios antiguos que hablan de cárceles en los confines, y hemos observado que ciertos reportes modernos han señalado fenómenos dignos de estudio en la Antártida. La combinación forma un triángulo interpretativo: escritura, tradición y ciencia. A partir de ese triángulo, algunos concluyen que podría existir una correspondencia material. Otros, que solo hay resonancias simbólicas.
Como pastor y como oyente de la Escritura, me siento llamado a mantener un equilibrio entre la honestidad investigativa y la sobriedad teológica. Pronto entraremos en la discusión sobre el interlocutor moderno más visible en estas hipótesis y en cómo interpreta los datos, no para ensalzar su figura, sino para entender por qué muchos encuentran coherencia en esta lectura. También examinaremos con más detalle qué dicen exactamente los pasajes apocalípticos sobre la apertura de abismos y el tiempo señalado por Dios, porque ahí está la línea que conecta la hipótesis con la esperanza y el temor escatológico. Pero antes de trasladarnos a esa fase, quiero detenerme un instante en ti, en tu fe práctica. Si todo esto fuese verdad, ¿qué cambiaría en tu día a día? ¿Qué cosas deberías dejar? ¿Qué relaciones corregir? ¿Qué oración comenzar? El misterio no está destinado a paralizar la vida. Está destinado a movilizarla hacia la santidad y la confianza en Cristo. Ahora, encaminándonos hacia la siguiente etapa de esta pesquisa, preparémonos para evaluar a los intérpretes modernos, las evidencias técnicas con más detalle y las implicaciones escatológicas concretas que surgen cuando se mezcla la noción de un abismo sellado con la posibilidad de un sitio físico en la Antártida. Es allí donde la tensión aumenta. La teología se encuentra con la geopolítica y con la tecnología. La próxima parte de este recorrido no rehuirá preguntas difíciles. Tendremos que sostener la crítica racional al mismo tiempo que guardamos reverencia, y tendremos que escuchar la Escritura con mayores ganas, para que la curiosidad no nos desplace de la prioridad: arrepentimiento, fe y obediencia. Llegado a este punto, ya no es suficiente mirar desde la distancia. Hay voces que reclaman audacia para explorar, y hay voces que piden prudencia para no caer en la fantasía. Ambas tienen razón en algo. La fe sin discernimiento se vuelve mística sin ancla. La ciencia sin humildad se vuelve ciega ante lo trascendente. Nuestro deseo debe ser el de una síntesis fiel. Abrazar la palabra como norma, reconocer la validez histórica de ciertas tradiciones sin igualarlas a la Escritura, y respetar la investigación científica sin convertirla en juez último de los asuntos espirituales. En la siguiente etapa hablaremos de cómo se ha interpretado la cifra de 200, cómo se leen esos números en la tradición, qué clase de anomalías reales han sido citadas y cómo las autoridades internacionales actúan en ese territorio hostil. Y cuando lo hagamos, mantendremos la tensión. La posibilidad no debe convertirse en presunción. La fe no vacilará ante la incertidumbre. Al recorrer este terreno de conjeturas y reverencia, conviene detenernos primero en la tradición numérica que acompaña la hipótesis. ¿Por qué aparece el número 200 ligado a los ángeles caídos? Los números en la literatura antigua funcionan a menudo como índices de orden y estructura, más que como censos modernos. En algunos textos extracanónicos y en tradiciones ulteriores, se enumeran grupos de vigilantes o caídos, y se asigna a cada conjunto un rol o una facultad. Esa práctica responde a una manera antigua de pensar la historia espiritual. Si la transgresión fue organizada, la contención también debía tener una forma ordenada. De ahí que el número 200 reaparezca en ciertos discursos, no necesariamente como una estadística exacta, sino como una señal de que estamos ante un grupo significativo y estructurado. Es esencial subrayar que esas listas y numeraciones pertenecen al ámbito de la tradición y la exégesis posterior, no al canon bíblico. La Biblia canónica apunta a la realidad de ángeles que no guardaron su morada, y a la intervención divina que los sujeta. La literatura apócrifa y pseudepigráfica desarrolla y detalla, con imaginación y propósito didáctico, lo que la Escritura indica en términos más sucintos. Por tanto, cuando hablamos del misterio de los 200 ángeles caídos, mantenemos la cifra en el discurso como un elemento tradicional que ha formado parte del imaginario religioso, y la tratamos con la prudencia adecuada, posible símbolo,
no hecho científicamente constatado. Llegamos así a la figura del intérprete moderno, que ha movido la conversación hacia la Antártida. Sin pretender convertir su voz en autoridad definitiva, es útil entender por qué su propuesta resulta atractiva para muchos. Algunos investigadores contemporáneos, al cotejar descripciones antiguas de confines o montes con mapas actuales, han identificado en la geografía antártica ciertos perfiles montañosos y rasgos orográficos que les parecen coincidir simbólicamente con lo narrado en los textos antiguos. Stephen Ben Nunn es un nombre que aparece con frecuencia en ese debate. Su método combina lectura de fuentes antiguas, análisis de patrones geográficos y la observación de registros geofísicos que, en fechas puntuales, fueron calificados por algunos como inusuales o anómalos. Su conclusión no es simple literalismo. Es una propuesta de correlación. Hay una coherencia temática entre los marcos textuales antiguos y ciertas particularidades del sur extremo del planeta. Al evaluar propuestas como esta, conviene aplicar criterios de hermenéutica y de método científico con igual seriedad. Desde la hermenéutica, las imágenes apocalípticas y las visiones proféticas emplean lenguaje simbólico. No siempre es legítimo trasladar de modo automático cada elemento a una cartografía contemporánea. Desde la ciencia, los fenómenos geofísicos que parecen extraños a primera vista suelen tener explicaciones naturales cuando se los analiza con instrumentos y modelos adecuados. Hay, sin embargo, un punto medio razonable. El hecho de que algo sea interpretable simbólicamente no impide que la realidad física pueda ser un vehículo o un signo de una verdad espiritual mayor. Repetimos, posibilidad, no certeza. Sobre las anomalías registradas en años recientes, la referencia más citada corresponde a un registro satelital publicado en 2006 que algunos tradujeron como anomalía electromagnética en una región antártica. Conviene ser concretos en la prudencia. Existen informes y datos geofísicos que han llamado la atención por su rareza relativa. Variaciones del campo magnético local, patrones de emisión que no se ajustaban a observaciones previas, o grabaciones que parecían desafiar explicaciones inmediatas. La comunidad científica, en general, no ha validado ninguna conclusión sobrenatural a partir de esos registros. La explicación más plausible se mueve en la esfera de procesos naturales, corrientes subglaciales, litosfera irregular, restos de volcanismo, desplazamientos de hielo y errores instrumentales o de procesamiento de datos. Mencionar estos registros no es construir una prueba, es señalar que la ciencia, en su honestidad, a veces toca lo que aún no comprende por completo, y que la fe también puede preguntar sin abandonar el rigor. Cuando la oración y la investigación se encuentran, surge la tentación de cerrar el círculo interpretativo. Si la Biblia habla de una prisión, y Enoque la sitúa hacia el sur, y la ciencia registra algo inusual, entonces la Antártida es la prisión. Esa es una inferencia demasiado rápida. La lectura responsable exige mantener clara la diferencia entre correlación simbólica e investigación empírica confirmatoria. La hipótesis del sitio físico puede ser respetada como coherente con ciertas lecturas teológicas y con tradiciones antiguas, pero no como comprobación irrefutable. El marco correcto para avanzar es siempre el de la humildad epistemológica. Plantearlo como posibilidad motivada por símbolos, testimonios y datos parciales, nunca como conclusión. El contexto jurídico e internacional que rodea a la Antártida añade otra capa a la narrativa pública. El Tratado Antártico, firmado en 1959 y en vigor desde entonces, establece reglas claras. El continente se reserva para fines pacíficos y científicos, prohíbe la militarización y regula las actividades ambientales. Es importante que esto quede claro. La existencia de un acuerdo internacional que limita el uso militar o comercial de la región no es, por sí misma, prueba de un encubrimiento de secretos sobrenaturales. Más bien responde a la lógica de preservar un laboratorio natural.
evitar la competencia geopolítica y proteger un ecosistema extremadamente frágil. Esa realidad legal y práctica explica por qué muchas zonas permanecen prácticamente inaccesibles y por qué la actividad humana es altamente regulada. Para la imaginación profética, sin embargo, ese mismo aislamiento puede leerse como un velo que ayuda a custodiar algo peligroso. Es una lectura posible, no es la única ni la más probable desde la perspectiva institucional. Volvamos ahora a las escrituras apocalípticas que sostienen el argumento teológico central. Las imágenes de encierro, cadenas y abismo. En Apocalipsis 20, Juan describe a un ángel que desciende, toma la llave del abismo y lo ata para que no engañe más a las naciones hasta que se cumplan 1000 años. Esa escena ha sido interpretada de diversas maneras en la tradición cristiana, como acto simbólico, que limita la influencia del mal en la historia mediante un juicio divino, como una representación del poder soberano de Dios sobre fuerzas espirituales, como una afirmación de que Dios establece tiempos y límites. En todo caso, el pasaje nos recuerda que la contención de lo corrupto es coherente con la acción divina y que la apertura del abismo, cuando ocurra, será según el propósito y el cronograma de Dios, no por voluntad humana. Relacionar la imagen apocalíptica con un lugar físico suscita preguntas teológicas profundas. ¿Puede Dios elegir un emplazamiento material para ejercer una contención espiritual? La respuesta doctrinalmente responsable es afirmativa en principio. El Creador gobierna tanto la esfera espiritual como la material, y puede, si así lo dispone, valerse del entorno físico como soporte de su acción. Pero esto no convierte a la geografía en el determinante último de la profecía. La prioridad siempre la tiene la interpretación teológica que subraya la soberanía de Dios, la temporalidad de la gracia y el llamado a la conversión. Dicho de otra manera, aun admitiendo la posibilidad de que lo espiritual se atenúe o se manifieste en sitios concretos, la implicación práctica que nos compete es espiritual y moral, arrepentimiento, fidelidad y proclamación del Evangelio. Ahora bien, si sostenemos por un momento la hipótesis como plausible, sin convertirla en dogma, ¿qué implicaciones escatológicas se derivan? Primero, que la apertura de cualquier prisión o abismo sería un acto soberano de Dios que encajaría en un panorama mayor de juicios y redención. No sería un accidente casual ni una conspiración humana. Segundo, que el efecto visible de tal apertura, si llegara a suceder, sería raro y posiblemente devastador en su impacto moral y natural. La literatura apocalíptica habla de conmoción, señales y llamados a las naciones. Tercero, y decisivo para la predicación pastoral, la posibilidad de una futura liberación de entidades hostiles no debe convertirse en herramienta de pánico, sino en estímulo para la urgencia de la conversión. Conocer escenarios escatológicos sin responder a la gracia es una forma de vanidad intelectual. La tensión entre asombro y arrepentimiento necesita un rostro humano. Permítaseme una breve ilustración que no pretende documentar fenómenos, sino hacer tangible la respuesta cristiana que buscamos fomentar. Había una mujer, a quien llamaremos Ana, criada en una ciudad portuaria, fascinada desde joven por lo oculto. Durante años su búsqueda la llevó de foro en foro, de documental en documental, siempre esperando una revelación que la llenara de sentido. Con el tiempo, esa fascinación la volvió distante de la comunidad y la dejó con un corazón inquieto. Un día escuchó a un predicador que, con seriedad, le habló de la santidad de Dios, de la realidad del pecado y de la oferta clara de perdón en Cristo. Ana no recibió una explicación final sobre la Antártida, ni sobre los detalles de las listas antiguas. Recibió, sin embargo, una invitación a dar la espalda a la idolatría del misterio y a volver a la claridad del Evangelio. Aceptó la llamada. Lloró. Confesó su búsqueda idolátrica y puso su confianza en la cruz. Lo que cambió no fue su acceso al conocimiento secreto, sino la orientación de su vida.
Dejó de vivir consumida por teorías y comenzó a vivir con la libertad de quien ha sido perdonado y enviado a amar al prójimo. Esta breve historia es ficticia en sus detalles, pero real en la lógica pastoral. El descubrimiento más urgente que cualquier misterio nos exige es la conversión personal. A medida que la discusión se mueve entre libros antiguos, mapas modernos y registros científicos, el peligro que debemos evitar es convertir la curiosidad en espectáculo o la duda en motivo para la cobardía espiritual. El cristiano informado no niega la complejidad de ciertos datos, pero tampoco se cree obligado a resolver todos los enigmas antes de vivir la vida de fe. El misterio puede y debe alimentar la adoración, no solo el morbo. Cuando la Escritura nos enfrenta con imágenes de cadenas y abismos, la invitación primordial es a reconocer la seriedad del pecado y la oferta del Redentor. Llegamos ahora a una cuestión práctica. ¿Qué debemos hacer con la información y con la incertidumbre? Primero, mantener discernimiento. No todo reporte atípico exige una conclusión sobrenatural. Consultar fuentes confiables, preguntar a especialistas y mantener una mentalidad crítica es parte de la fidelidad cristiana. Segundo, cultivar la vida espiritual. La preocupación por los fenómenos escatológicos debe traducirse en oración, lectura bíblica, arrepentimiento y compromiso con la misión de la Iglesia. Tercero, proclamar el Evangelio con urgencia pastoral, no con sensacionalismo. Presentar la cruz como centro de la esperanza y la conversión como la respuesta coherente al anuncio de juicio y gracia. En términos comunitarios, la Iglesia tiene un papel doble: formar el juicio y confortar la conciencia. Formar el juicio implica enseñar a leer las Escrituras con cuidado hermenéutico, distinguir entre niveles de autoridad y no sucumbir a la espectacularidad. Confortar la conciencia implica mostrar la misericordia de Dios, ofrecer caminos de reconciliación y sostener a los que, por temor o fascinación, necesitan guía pastoral. Si la Antártida fuese alguna vez objeto de controversia mayor, la Iglesia deberá ser un faro de calma y claridad, recordando que la prioridad de Dios es la redención de las almas, no el suministro de datos sensacionales. Es también necesario recordar el lugar de la ciencia en este diálogo. La investigación honesta contribuye a la verdad. La autoridad científica no debe ser deslegitimada por pura falta de comprensión, ni debe ser tomada como juez supremo de todo lo espiritual. Cuando científicos reportan anomalías, su oficio es describir datos, proponer modelos y someter sus conclusiones a verificación. Los cristianos contemporáneos tienen la responsabilidad de escuchar con humildad a la ciencia y al mismo tiempo interpretar la realidad a la luz de la palabra. Esa doble fidelidad, a la revelación y a la razón, ha sido tradicionalmente la marca del cristianismo riguroso. En este punto conviene reiterar las precauciones que hemos venido sosteniendo. No afirmamos la Antártida como ubicación probada de una prisión angelical. No convertimos la cifra 200 en una estadística inmutable. No acusamos a instituciones, ni inventamos conspiraciones. Sostenemos, en cambio, que existe una hipótesis coherente desde ciertos marcos textuales y tradicionales, que esa hipótesis puede dialogar con hallazgos científicos, sin asumirlos como prueba definitiva, y que el resultado más importante de cualquier descubrimiento escatológico es la llamada urgente al arrepentimiento y a la esperanza en Cristo. Para cerrar esta parte del recorrido, volvamos al corazón del asunto. ¿Qué oculta la Antártida? La respuesta que podemos dar con responsabilidad pastoral y teológica es doble y complementaria. Por un lado, la Antártida guarda realidades físicas, registros geológicos, ecosistemas frágiles, procesos geofísicos complejos y un régimen internacional que la protege. Por otro lado, la Antártida funciona como imagen poderosa en la tradición religiosa, lugar de extremos, frontera de lo conocido, símbolo de separación y custodia. Si en la tradición antigua algunos situaron allí la idea de prisiones para ángeles rebeldes,
Hoy tenemos la responsabilidad de tratar esa memoria con respeto y discernimiento, sin transformarla en dogma ni en espectáculo. Nuestra tarea, finalmente, no es ganar debates sobre mapas o listas, sino llamar a la humanidad a la conversión. Si la contención de lo corrupto existe, es porque la santidad de Dios lo demanda. Si la apertura de las fuerzas caídas llegará en su momento, no será el resultado de teorías humanas, sino del decreto soberano de Dios. Entretanto, la vocación del creyente es permanecer en gracia, proclamar la cruz, vivir en santidad y cuidar la creación. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito ahora, con la ternura y la urgencia de quien ama, a tomar una decisión concreta. No por miedo, sino por amor. Si aún no has hecho de Cristo el Señor de tu vida, puedes responder en este momento. Escribe en los comentarios «Yo te acepto, Señor Jesús», o simplemente «Amén», como señal de una decisión interior. No prometo que así resolverás todos los enigmas del mundo, pero sí afirmo que dar la espalda al pecado y abrazar la gracia transforma la vida hoy y prepara tu alma para todo lo que el futuro traiga. Oremos brevemente. Señor, Padre misericordioso, reconocemos nuestra fragilidad ante los grandes misterios. Perdónanos por cuando hemos buscado el secreto por curiosidad vana o por orgullo. Danos un corazón que tema, un corazón que se arrepienta, un corazón que confíe en la obra de tu Hijo. Líbranos del ansia de dominar lo incontrolable y llénanos de la paz que viene de conocerte. Si hay fuerzas que amenazan la historia, sabemos que tú las gobiernas. Enséñanos a vivir hoy en tu luz y a hablar tu verdad con amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te sostengan. Vuelve a este espacio si deseas seguir dialogando en profundidad sobre las Escrituras, las tradiciones antiguas y los límites de la investigación humana. Comparte este mensaje con alguien que necesite una llamada a la sobriedad espiritual y a la esperanza. Amén.